Ya listos. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Noches. Para todos aquellos que están presentes, si consideran que esta conferencia ha sido importante para ustedes y algo de valor, les vamos a recomendar que vayan a nuestro Facebook, Fitoterapia Español, le den un like para así, digamos, continuar creciendo y llevando información a otros. ¿Okay? Si desean saber más sobre nosotros, vaya a www.fitoterapia.com. Entonces, el tema de hoy es muy interesante. No es tan complicado como parece. Vamos a hablar de enfermedades crónicas, degenerativas y cáncer. Como todas estas enfermedades son el resultado de mutaciones. Entonces, mutaciones no solo es cáncer. Cualquier tipo de enfermedad que se presente, ya sea caída del cabello, este es un problema, es una enfermedad, daños en la piel, diabetes, problemas, digamos, en los huesos, problemas digestivos, colitis, gastritis, exceso de grasa, digamos, en el hígado, problemas en el páncreas o en los riñones o respiratorios, o problemas, digamos, de cualquier orden, son enfermedades crónicas iniciadas por mutaciones. Entonces, aproximadamente hay como 13.000 diferentes tipos de enfermedades, las cuales pueden presentarse en el cuerpo. Entonces, todas estas enfermedades son el resultado de cambios que han habido. Vamos a hablar y describir esto en una manera sencilla y clara para que todos puedan escucharlo y entenderlo. Hoy día vamos a aprender qué son mutaciones, cómo se inicia, cómo una mutación en una célula lleva a otra segunda mutación, en qué manera estas mutaciones en algunas células afectan el ambiente microscópico, es decir, otras células alrededor donde se origina la mutación, en qué manera esto afecta no solamente la región y los tejidos donde la mutación existe, o la enfermedad existe, también otras regiones del cuerpo. Cómo otros órganos, como arterias y nervios, también se afectan cuando existe una mutación. Cómo estas condiciones crean toxicidad en el área de los órganos donde se ha creado la mutación y también en otras regiones del cuerpo. Cómo estas condiciones afectan al cerebro. Vamos a aprender qué mecanismos tienen las células para evitar que ocurran mutaciones. Qué mecanismos se prenden en los tejidos del cuerpo donde se presentan estas mutaciones de cáncer, en el caso de cáncer, para contener la propagación de tumores y así evitar daños en otras áreas del cuerpo. Hablaremos de mecanismos y sistemas que existen en el cuerpo que contienen la propagación de estas células mutadas. Muy bien. Entonces, para entender mutación, vamos a utilizar, digamos, como dije, términos sencillos, pero al mismo tiempo claros para que comprendamos bien qué ocurre. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, artritis, entonces ha habido mutaciones en las células inmunes. Entonces, luego mutaciones van a ocurrir por la enfermedad autoinmune, debido a que las células inmunes van a atacar los huesos. Entonces, los huesos, las células en los huesos producen mutaciones, y esto es lo que se ve, digamos, en la deformación que existe, digamos, cuando hay artritis reumática. Entonces, el efecto, digamos, va como un efecto dominó. Entonces, como si tengo, vamos a decir que tengo diabetes. Entonces, tengo diabetes, es una condición donde una serie de síndromes y daños hay en diferentes partes. Y es un problema múltiple, ¿no? Tengo problemas en las células pancreáticas que producen la hormona insulina. Entonces, probablemente hubo una mutación y las células beta en el páncreas no producen la calidad de hormonas o no producen suficientes hormonas. Pero al mismo tiempo, yo puedo tener mutaciones en las células que reciben mensajes de la insulina, donde probablemente alguna proteína que está encargada de comunicarse en la superficie de la célula con la insulina fue mal creada debido a que ha habido una mutación en los genes que se encargan, digamos, de reproducir, producir los planos para que esta proteína se produzca. Entonces,
Todos estos conceptos vamos a entenderlos hoy día. Entonces, para entender mutaciones tenemos que entender el cuerpo humano primero. Y aquí vamos a ir desde la parte más grande, el organismo. Entonces, aquí tiene, esto es un organismo, el ser humano es un organismo, está compuesto de muchos órganos, por eso se llama organismo. Estos órganos se agrupan en sistemas, como el sistema digestivo. Como puede ver, contiene el esófago, que es su boca, y tiene, digamos, el hígado y el estómago y el páncreas y la vesícula, y tenemos intestino delgado y grueso. Todos estos son parte del sistema digestivo y contiene, digamos, como puede ver, muchos órganos. Ahora, estos órganos, si yo separo uno, el estómago, como usted puede ver, tiene diferentes tipos de tejidos. Tejido es un grupo de células. Entonces, aquí hay una variedad de diferentes tipos de células que se agrupan y que tienen funciones específicas. Aquí vemos el tejido, uno de los muchos tejidos, en el número 3, de este órgano. Igualmente, digamos, el intestino tiene una serie de tejidos, lo tiene también el páncreas tiene varios tejidos con diferentes tipos de células que producen diferentes químicos. Y cada uno con funciones específicas. Y manera de llevar a cabo el proceso de digestión. Okay. Entonces, así tenemos muchos sistemas. Pero cuando vemos a los tejidos, vemos células. Entonces, hay células especializadas que tienen ciertas funciones. Y si observamos estas células, vamos a ver internamente órganos chiquitos, se llaman organelos. Y estos organelos están constituidos de partes, que son químicos. Y luego la conformación de estos químicos va a depender de la información que hay en el núcleo, que está hecho de químicos también. Entonces, cuando usted observa la conformación química de estas células, que están hechas de moléculas, en la mayor parte es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, potasio, y esto representa, incluido calcio, fósforo, representa el 99% de todas las moléculas, todos los átomos que tiene este organismo. Y el otro 1% es otros químicos. Entonces, esta es la configuración. Ahora, cuando hablamos del cuerpo, vamos a hablar de las células y vamos a ver qué ocurre. Entonces, esta es una de las 50 trillones o 70 trillones de células. La conformación interna, muchos órganos chiquitos. Aquí es solo un dibujo, una imagen. Las células pueden tener miles de estos órganos que son funcionales. Están compuestos de estas moléculas, proteínas y en algunos casos tenemos carbohidratos y tenemos grasas, etc. La célula tiene una piel, una cobertura para proteger y para mantener, digamos, todo esto en un lugar. Aquí hay fábricas para producir partes. Aquí hay sistemas de transportación para movilizar partes. Aquí hay plantas eléctricas para asegurarse que hay la energía necesaria para que estas funciones ocurran. Entonces, todo lo que ocurre aquí adentro se llama metabolismo. Entonces, las células producen proteínas que ayudan a que haya actividades internas. Y esto no solamente para el bienestar de la célula, pero también hay muchas células que producen químicos, hormonas, que van a salir de la célula a la sangre para que estos químicos ayuden a otras regiones del cuerpo. Entonces las células contienen moléculas fabricadas internamente. Entonces hay muchas moléculas aquí que se fabrican. Estas se llaman proteínas. Esto hace posible que haya actividad interna. Sin proteínas aquí no hay nada. ¿Okay? Estas proteínas están en constante uso porque hay mucho trabajo. Entonces, por lo tanto, tienen que ser reemplazadas. Entonces, como puede ver, estos organelos chiquitos, inclusive la membrana o la piel, contiene proteínas. ¿Okay? Entonces, aquí en todos estos proteínas, todo está conformado por proteínas, más otros químicos, ¿no? Lípidos y carbohidratos. Entonces, como hay mucho trabajo, hay que reemplazar constantemente esto. Entonces, por esta razón, las células tienen que repararse constantemente. Cuando hay reparación va a haber basura, entonces hay que remover la basura, porque si una proteína que constituye esta parte aquí en la membrana ya no sirve, porque se ha trabajado mucho, ya esa proteína ya es basura, entonces es un tóxico y tiene que ser removida. Entonces las células también tienen que regenerarse y protegerse. Para la creación de la proteína que tenga que reemplazarse, se fabrica en fábricas que hay en las células. Entonces aquí tenemos
una serie, digamos, de áreas donde hay que fabricar estas proteínas. ¿Okay? Ahora, ¿cómo sabe esta fábrica qué fabricar? Pues hay planos, tienen que llegar planos para la fabricación de la proteína que tenga que ser reemplazada. Y este plano viene del núcleo. Entonces aquí tengo yo en el núcleo, tengo genes. Entonces la copia de una sección de genes, hay como 30.000 genes aquí. Entonces el respectivo gene que va a hacer que se fabrique la proteína, digamos, que faltó aquí porque hay que cambiarla. Entonces se hace una copia. Entonces hay un medio de transportación de esa copia a estas áreas que producen la proteína o estas fábricas. Entonces se produce la proteína y esta proteína va a ser transportada al lugar donde tenga que ser reemplazada. Entonces este es el proceso. Entonces cuando hablamos de daños o mutaciones, estamos hablando de la fabricación incorrecta de la proteína. Y este es un problema, porque estas proteínas literalmente tienen una estructura específica. Digamos que vamos a fabricar un puente y una sección del puente no se la fabrica, o la fábrica de esa, o la fabricación en esa sección es incorrecta. Entonces digamos que en vez de conectarse con la otra parte del puente donde se inició la construcción del otro lado del puerto, si hay alguna incorrección, entonces va a haber problemas, porque cuando se conecten estos dos secciones, entonces es muy probable que si hay un desnivel va a haber problemas, o si por alguna razón los cálculos fueron incorrectos porque la posición de la nueva parte en la estructura, digamos, fue fabricada mal. Entonces probablemente no empaten esas dos secciones y cuando manejen los carros por ahí van a tener problemas y eventualmente ese puente va a crear muchos problemas. Entonces esto es lo que hacen las células. Modificación de genes pueden ocurrir, que al hacer la copia de un gen específico, que es el que va a originarse, digamos, en la fabricación, entonces va a fabricarse la proteína incorrectamente. Nuevamente, digamos, este es lo que es una mutación. Entonces, cuando hablamos de diabetes, por ejemplo, y las células betas que producen insulina, la producen mal porque hubo algún tipo, digamos, de cambio en la estructura de la información genética. Entonces, luego la hormona es producida mal, ya no es eficiente. La hormona viaja a querer, digamos, comunicarse con las células y resulta que no hay un empate correcto, así como el puente, ¿no? La sección fue mal fabricada, desde el otro lado del puente los constructores comenzaron a hacer el puente, del otro lado lo hacen también y no se empatan nunca. Al no empatarse, imagínense una sección del puente, digamos, que está a 10 metros de distancia de la otra sección donde va a empatarse, nunca van a unirse esos puentes y eso no sirve para nada. Entonces, por eso, digamos, en el caso de diabetes, ese es el problema. Entonces, tenemos unas hormonas insulina mal fabricadas. Entonces, salen a la sangre, viajan, digamos, a querer comunicarse con las células y no se pueden comunicar. Entonces, no hay el empate. La hormona trata de hacer su trabajo y mandar mensajes aquí y resulta que el otro lado, donde está la información aquí, no reconoce, digamos, esta hormona mal fabricada. Entonces, y eso no solamente es con hormonas, puede ser con algún tipo de proteína que va a ser parte de esto, o va a ser parte de este organelo, o va a ser parte de este organelo de este, que tiene que ser reemplazado. O parte de alguna sección en la membrana que está encargado de recibir mensajes de la parte exterior de las células. Entonces, vamos a ver aquí, déjame ver si puedo eliminar esta, perdón, disculpa. Entonces, vamos a ver el genoma, quiere decir la información genética que hay en el núcleo. Esta es la misma información genética que existe en todas las células. Entonces, cada célula va a, digamos, tener la misma información genética. Entonces, el genoma de cualquier individuo dado es único. Entonces, cada persona tiene, digamos, su propia información genética. El genoma humano contiene como
como 3 billones de lo que llamamos pares de base. Vamos a explicar eso. Estas genes residen en lo que llamamos cromosomas. Entonces los genes están empaquetados. Y hay como 23 pares de paquetes de cromosomas que tienen genes. Y estas están en el núcleo, ¿no?, de la célula. Cada cromosoma o paquete de grupos de genes contiene o cientos y algunos tienen miles de genes. Estas llevan instrucciones para la construcción de proteínas. Cada uno de estos 30.000 genes estimados en el genoma humano hace un promedio de 7 proteínas. Entonces, un gene puede hacer como 7 proteínas diferentes a la vez. La misma sección de genes puede tener modificaciones debido, digamos, a cualquier tipo de mutación que ocurra por alguna variabilidad que haya, o simplemente, digamos, por adaptación en un momento, digamos, que intermitente. Entonces, el cuerpo en diferentes células produce más de 150.000 proteínas. Entonces, aquí puede ver, si este es el núcleo de la célula, ya lo vieron en la figura anterior. Aquí tenemos un número de cromosomas, 23 pares, y adentro de esto hay genes. ¿Sí? Hay cromosomas que tienen cientos de genes, otros tienen miles. Y cada uno de estos genes va a darse para construir alguna proteína o un número diferente de proteínas. Entonces, esto está conformado de moléculas que tienen un orden. Entonces, hay orden, hay estructura. Tal vez esta sección tiene una diferente estructura de esta sección. Entonces, cuando se copia un gene, digamos, este es un gene y vamos a copiarlo. Entonces, aquí se produce la copia. Esto viaja, digamos, viaja a las fábricas y se copia eso. Entonces, veamos a ver un poquito cómo esto ocurre. Entonces, déjenme simplificar esto y vamos a ver. Bueno, voy a pasar un video, pero permítame continuar con esto y vamos a entenderlo. Un poquito más simplificado. Ahorita es más confuso, pero no se preocupen. Estos genes contienen una estructura básica que se llama nucleotide. No se memorice nada. Esto está compuesto de 3 partes. Va a tener un grupo de azúcar, que tiene un grupo de fosfato. También forman, que se llaman backbone. Mientras que las bases, estos son moléculas. Como puede ver, esto se llama cytosine. Y hay 4 diferentes, ¿no? Entonces, A, T, C, G, C. Entonces, estos grupos pueden determinar, digamos, qué tipo de nucleotides está en esa sección. No se asusten de los nombres, que esto no es significante este punto. Solamente quiero indicarles que esto está en orden. Entonces, ahora, cuando ocurren mutaciones es que ha habido cambios en el orden. Entonces va a haber cambios en el orden. Estas moléculas que tienen un orden, como un orden alfabético, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo esta letra, ¿no? Aquí, donde dice dolor. Tengo la letra D, la letra O, la letra L, la O, R. Si yo le quito la O, entonces, y le quiero pronunciar dolor, voy a decir dolor. Entonces, usted no me va a entender, ¿no? Y yo le repito dolor, y usted no va a entender. Entonces, igualmente, si por alguna razón, alguna región que en el gene se ha modificado, esta letra O se fue para acá, y esta letra N se fue para acá. Entonces, esta estructura y orden que hay se modifica, eso es una mutación. Entonces, aunque vamos a hablar un poquito más, pero vamos a ver cómo afectan mutaciones no solamente a la célula en sí, la célula que ha sido mutada, pero si en las células que producen hormonas alguna mutación existiera en el gene para la producción de esta proteína, esto va a afectar con un efecto dominó otras áreas del cuerpo que requieren esa hormona para la metabolización. Entonces, si la hormona que produce la tiroides, que digamos fue fabricada mal porque el gene para la producción de esa hormona tuvo un cambio en la posición de las moléculas. Cuando se copia y se fabrica, la hormona sale mal. ¿Okay? O si digamos hay otras proteínas que contienen la producción de hormonas para que no se produzca más de lo que tengan que producirse, si hay una
afectación en la estructura del gen que produce esa proteína, entonces probablemente la glándula o esas células producen más de lo que deben producir. Entonces, también por otro lado, también afecta en células que producen enzimas específicas para sostener funciones que contribuyen a otras partes del cuerpo. ¿Qué otro más? Tóxicos producidos por mutaciones. Entonces, cuando hay mutación en una célula va a haber tóxicos. Ya esa proteína que está mal fabricada, ya no es bueno, es un tóxico. Estos tóxicos van a viajar por la sangre y pueden afectar otras regiones o tejidos del cuerpo. Otro problema más, que cuando hay una mutación en un área va a haber inflamación en esa área, porque esa inflamación inicia ahora otras condiciones que conducen a otros daños más. ¿Qué más? Crecimiento del tamaño de órganos. ¿Sí? En el caso de inflamación de la próstata. ¿Sí? Esa inflamación es una condición que va a afectar también nervios y arterias y va a haber problemas y puede haber dolor y puede afectar, puede quedarse sangrados, puede afectar la manera como fluye la orina hacia afuera. ¿Okay? Entonces, luego, digamos, dolor va a producirse también por inflamación. Entonces, otros efectos secundarios vienen a partir de esta condición inflamatoria, afecciones autoinmunes. ¿Okay? Entonces, complico más la situación. Sí, porque estamos hablando, cuando hay un daño, no estamos hablando solamente del daño en sí, porque sería bueno si el daño estuviera en un cuarto, ¿no? Donde nadie va a entrar. Entonces, si yo tengo, digamos, daños en el páncreas, y esto estuviera en un cuarto y no hubiera ninguna conexión con nada en la casa, entonces, bueno, está contenido. Desafortunadamente no ocurre así en el cuerpo, porque estas condiciones y mutaciones que han creado un problema van a producir un efecto dominó en otras regiones que eventualmente van a continuar generando daños progresivos que hace que la persona, digamos, comience con un problema, una enfermedad, y termina con múltiples problemas en el cuerpo. Ok, vamos a hablar un poquito en cuanto a genes. Genes es donde está la información en el núcleo. Okay. Genes son combinación y secuencia de información para que se replique en producción de proteínas. Como ustedes saben, proteínas es lo que da vida. ¿Sí? Si yo muevo un dedo, vamos a decir que yo muevo un dedo. Entonces, al mover el dedo hacia abajo, ¿qué cree que hay? Ahí hay activación de genes que hacen que proteínas se muevan y produzcan el movimiento. Entonces, si por ejemplo mi cerebro manda señales al páncreas a que produzca insulina, es lo mismo, el movimiento. Va a haber una serie de mensajes que van a llegar al páncreas y entonces estímulos se producen que inician movimiento y actividad y producción de proteínas. Entonces, si yo muevo el dedo hacia abajo, entonces proteínas se activan para movilizar el dedo, ¿no? Y esto es el cúmulo de cientos de millones de células que están en el dedo. Y todas reciben el mismo mensaje y comienzan a trabajar de una manera uniforme. Entonces, por otro lado, digamos, hay otras proteínas que tienen que silenciarse. Es decir, en los músculos donde no va a haber movimiento, tienen que silenciarse. Entonces, las proteínas no están produciendo movimiento. Ok, entonces, el proceso logrado para expresión es a través de actividad de otros químicos que llegan de otra área, de la célula o afuera de la célula, desde la sangre. Aquí hay promotores, hay transcriptores, hay factores de interacción en medio ambiente. Todas son proteínas que vienen o por la sangre o internamente en la célula. ¿Okay? Entonces hay interacción de comunicación y actividad entre estas proteínas. El medio extracelular también tiene, digamos, inferencia en todas estas actividades de expresión de genes. El plasma sanguíneo, el ambiente externo, interpretación del ambiente frente a una experiencia. ¿Sí? Usted piensa en algo, interpreta, entonces el cerebro produce químicos que van a viajar muy rápido a través de nervios, influenciar la producción de hormonas para que sean mensajeros, inicien, digamos, mensajes, también neurotransmisores se producen, o agentes inflamatorios. Entonces aquí veo un gene, digamos, y se ve que hay moléculas. Esta es nomás es una imagen, ¿no? Aun cuando estos son los genes, hay una gran cantidad de proteínas que van a ingerir y determinar, digamos, qué sección va a
a revelarse y copiarse para determinar qué proteína la célula va a fabricarse. Entonces, en el caso, digamos, de mutaciones, va a haber influencia constante de factores ambientales. Ambientales me refiero al plasma sanguíneo. ¿Qué está en el plasma sanguíneo? ¿Qué está viajando por allí? ¿Qué mensajes llegan del cerebro? Entonces, aquí, si ven en la parte izquierda, tengo una copia correcta, ¿sí?, de este gen. Entonces, cuando se produzca este químico que va a producirse, cuando se fabrique, el químico va a producir la proteína correctamente. ¿Okay? Acá hay una mutación. Como puede ver, ha habido un cambio, ¿no? Si ve, digamos, el orden de estas moléculas comparado con el orden aquí, ¿no? Pues ha habido una transmutación, una copia incorrecta. Entonces, cuando se copie esto, se va a fabricar incorrectamente la proteína y ahí está el problema. Y este es el caso en diabetes también, ¿no? Y cualquier enfermedad. Ha habido un cambio en el orden de estas moléculas que son parte, digamos, de los genes. Cuando se copie, entonces vamos a tener, digamos, la enfermedad, proteína o hormona mal fabricada. Entonces ahí está, digamos, el problema. Y estas enfermedades no vienen súbitamente, estas condiciones no ocurren por error. Esta nada más es una respuesta, porque los genes no hacen nada, son solamente información que está ahí lista como una biblioteca de posibilidades. Lo que va a determinar qué ocurre aquí va a ser basado, digamos, en lo que viene de la sangre, ¿sí? ¿Qué hormonas están viajando? ¿Sí? ¿Qué tipo de químicos? ¿Hay marcadores inflamatorios? ¿Qué tipo de nutrientes hay? Toda la combinación de todos estos factores determina si va a haber, digamos, la conformación correcta de estos genes o si puede haber una mutación eventualmente, si las condiciones merecen esta mutación. Porque lo que hacen las células, al hacer mutaciones, están tratando de adaptarse al ambiente en el plasma, debido a la cantidad de tóxicos que estamos poniendo, ya sea por malnutrición, falta de sueño, falta de agua, bastantes hormonas de estrés, bastantes marcadores inflamatorios. Entonces, esto es lo que usted ve después de unos años, mutaciones. Y eso es cualquier enfermedad, desde la más sencilla hasta la más compleja. Cáncer es lo mismo, y en cáncer, digamos, es no solo una mutación, entonces mutación tras mutación, y finalmente años más tarde es cáncer. Ahora, ¿qué condiciones son las que alteran secuencias de genes? Esta estructura, esta secuencia de químicos que están, digamos, configurados en la información genética. Una es altos niveles de cortisol. ¿Sí? Cuando hay estrés crónica va a haber altos niveles de cortisol. Como estrés crónica es algo que no dura un segundo, pero son minutos a la vez, y es por 3 días, 1 año, 10 años, 50 años. Entonces, mientras esta condición existe, cortisol, que es una hormona muy potente, cuando está en altos niveles, comienza a influenciar el ambiente, digamos, en las células, y las células, por protegerse, inician mutación. Porque el cortisol en alto nivel, digamos, es un tóxico, en poco nivel es bueno. Entonces, altos niveles de insulina se producen debido a altos niveles de cortisol. Esto también es un problema serio. Ahora, como estos químicos viajan por la sangre, entonces, y la sangre está irrigando todas las células, hay la posibilidad, digamos, de que algunas células inicien mutación antes que otras. Y por eso es que alguna enfermedad comienza primero y luego, pues, es un efecto dominó. Altos niveles de marcadores inflamatorios producidos por cortisol elevada e insulina elevada. Entonces comienza a haber inflamación, las células reclaman, por decir algo, producen químicos inflamatorios para tratar de, digamos, mandar mensajes al cerebro y al cuerpo, indicando que hay un problema en el área. Exceso de azúcar en la sangre produce condiciones que alteran secuencia genética, falta de horas en el sueño, produce altos niveles de tóxicos que, circulando por la sangre, produce alteraciones genéticas, a nivel celular. Estas condiciones inician estrés oxidativa que conduce a más inflamación con la presencia de químicos en los que consumimos en alimentos como colorantes, saborizantes que le ponen ahora la industria alimenticia,
que vienen en cajas, congelados, etcétera, o bebidas, todo esto, digamos, afecta también y conduce, digamos, a crear una variabilidad en secuencia genética. Presencia de hormonas sintéticas que están en la carne, la leche, el huevo, en animales, digamos, que están dentro de la industria animal de la carne y los huevos. Le pone muchas hormonas sintéticas, eso va a estar presente en la carne, en la leche y en los huevos. Y esto viaja, cuando usted lo ingiere, viaja por la sangre y va, digamos, también junto con todas estas otras condiciones, va a conducir daños y mutaciones. Falta de consumo de agua afecta la forma de las células, porque un alto nivel de lo que somos es agua. Entonces las células tienen agua dentro, tenemos agua en la sangre, digamos, hay agua en todos lados. Entonces si usted no consume suficiente agua, las células van a entregar el agua que está dentro hacia la sangre para ayudarlo, pero las células se van a deformar. Y esto pues va a traer como consecuencia, digamos, problemas severos en el futuro. Falta de actividad física, esto es un problema para mucha gente en estos tiempos. Eso conduce también a una serie de daños, particularmente en los huesos, que es donde la densidad cambia, y eso, digamos, va a afectar también y producir otras condiciones, digamos, de orden de mutaciones. Consumo de drogas legales o ilegales, alcohol o cigarrillos, estos químicos, digamos, circulan por la sangre y también inducen, digamos, que haya, son carcinógenos, que desbalance de neurotransmisores en el cerebro y en el cuerpo. Estos neurotransmisores son producidos por el cerebro. Cuando hay estrés crónica, va a haber un desbalance. Desbalance hormonal producido por estrés crónica. Eso va a afectar sistemas en todo el cuerpo. Sobrepeso y obesidad. Mucha grasa acumulada en las células adiposas conduce a inflamación. Y estos marcadores inflamatorios viajan por la sangre. No necesariamente se me puede enfermar el hígado. Puede ser algún otro lugar lejano a mi estómago, o puede ser el hígado, puede ser el páncreas. Bien. Ahora, estas mutaciones pueden ocurrir en cualquier sección de los genes, lo cual afectaría funciones y metabolismo celular. Veamos un ejemplo aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí se ha creado insulina, ¿no? De la manera correcta. Estas células pancreáticas están produciendo insulina. Entonces las células no tienen mutación, producen buena insulina. La insulina viaja, llega aquí, transporta el azúcar, la puerta se abre y el azúcar entra. Y entonces estos receptores, estas células tienen en la membrana proteínas que tienen receptores bien hechos. Las proteínas aquí son bien hechas. Entonces tengo la insulina bien hecha, receptores en las células bien hechas, entonces el mensaje va bien y la célula está sana. ¿Okay? Vamos a ver aquí otro problema. Digamos que estas células pancreáticas han tenido modificación en la producción de la hormona insulina, porque hay alguna mutación. Entonces ahora va a haber fallas en producir insulina. Entonces tengo la glucosa, que es el azúcar, circulando por la sangre, pero no tengo la insulina que ayude, digamos, a que el azúcar entre. Y aquí está bien, la glucosa entra sin problema porque esta hormona le manda un mensaje a la célula a que abra la puerta para el azúcar que entre. Aquí no. Entonces el azúcar circula y después de ahí, si no hay corrección, va a haber sobrepeso primero y después de unos 5, 7, 8 años, probablemente diabetes, o antes, ¿no? Depende, digamos, qué otras condiciones. Aquí vemos otro caso, tipo 2. La insulina está bien hecha, el problema no es aquí, pero tengo problemas en la proteína producida aquí, ¿okay? Entonces no se está produciendo bien, llega la insulina, pero no hay comunicación, entonces el azúcar flota y no entra y pues diabetes otra vez. Entonces, estas son condiciones. Ahora, este error no fue un error realmente. Esta proteína simplemente se ha hecho resistente a la insulina. ¿Por qué razón? Porque ha habido un estilo de vida por años que con bastante insulina tal vez por muchos meses o años, o bastante, digamos, cortisol, o bastante marcadores inflamatorios, las células tratan de protegerse. Entonces va a haber una mutación aquí para la producción de esta proteína. Entonces cuando la proteína es reemplazada, se reemplaza por una proteína que no va a aceptar en ninguna información de la insulina.
o puede ser un daño aquí producido por alto nivel inflamatorio. Entonces, el problema puede venir de un lado o del otro. Yo puedo producir buena insulina, pero hay resistencia, ¿okay? Por otros factores que yo creé, digamos, previamente. Ok, afortunadamente el cuerpo puede curarse y hay mecanismos de curación. Entonces hay que atender el problema desde el origen. Si no puedo simplemente poner un parche y darle insulina y pensar que se va a curar. O puedo darle una pastilla para el dolor de cabeza y quitarle, digamos, la migraña, ¿no? O puedo, digamos, darle una droga para quitarle el estrés y pensar que se va a curar. O le puedo dar una droga para quitar la depresión. O una droga para un dolor crónico y pensar que se va a curar, porque eso no va a resolver el problema. Entonces, o si no duerme bien y le doy una droga para que duerma. Lo que estoy haciendo nada más es tratando de corregir un problema que no se corrige allí, en el lugar donde está el problema. Esto es multidimensional, ¿okay? Porque hay otro origen. Entonces hay que regular cortisol, este es el primer paso. Y regular, digamos, hormonas de estrés. Asegurar que ponemos en el plasma la nutrición correcta, evitando cualquier químico o hormona sintética que vaya a afectar el sistema inmune o microscópico en áreas afectadas. Hay que regular marcadores inflamatorios, que hay que asegurar que haya 8 horas de sueño cada día, sin interrupción. Si hay problemas de insomnio, hay que tratar eso. Y hay protocolos para cada una de estas cosas. Si tengo ya mutaciones, si digamos tengo diabetes, primera vez voy al médico y me dice, tiene diabetes. Y esta enfermedad es incurable, señor. Usted tiene que tomar estas pastillas por el resto de sus días. Entonces, este es un efecto nocivo. Entonces, yo necesito educarme. Porque si yo no recibo educación correcta, entonces la información que recibo, basado en estadísticas, va a crear un efecto nocivo. Y entonces va a elevar cortisol, va a elevarse insulina, va a elevarse, digamos, una inflamación y voy a crear más resistencia a insulina. Entonces la enfermedad persiste y luego el problema continúa. O si es cáncer, igual. Entonces necesito educación. Por esa razón, fitoterapia, digamos, ha puesto estos programas educativos para ayudar a las personas con diferentes condiciones. El cuerpo puede curarse, pero si yo no tengo la información correcta y alguien me convence que esto es genético y que ya no hay solución y que no tiene nada que ver conmigo y es mi papá y los genes de él, que entonces naturalmente esto es un efecto nocivo, va a generar más daños. Entonces, la educación es esencial. Luego, otra parte indispensable es aprender cómo manejar las emociones. Entonces, fitoterapia ha desarrollado terapias cognitivas. Estos son una serie de educación que viene con información clínica y de investigación, con técnicas y con asignaciones que usted va a escuchar para ayudarle, digamos, a salir de esto. Si practica esto y entiende, digamos, los procesos en la elección de comportamientos y cómo manejar emociones, entonces usted también reduce cortisol y también se regulan hormonas de estrés. Ok, vamos ahora a hablar un poquito del efecto en daños inmunes. Todo tipo de mutación produce problemas. Todo tipo de... Hablemos, por ejemplo, tengo yo artritis reumática, ¿no? Entonces voy a tener dolores. Entonces el sistema inmune está atacando. Va a atacar las células en el cuerpo. Entonces me va a atacar aquí células inmunes que están circulando y que deben de proteger los huesos, atacan las células en los huesos y se produce inflamación. Esa inflamación que produce un efecto de dominó, trae más células inmunes a seguir atacando más ferozmente. Ahora, como efecto interno, las células van a tener una condición de estrés oxidativa, que va a haber más inflamación. Las células sanas tratan de evitar que esta condición continúe, producen más marcadores inflamatorios. ¿Okay? Por otro lado, las células van a tratar de, primeramente, adaptarse haciendo mutaciones y más tarde, si este problema no se elimina, entonces vienen otras mutaciones que ya son permanentes. Aquí va a haber tal vez más calcificación
y esto induce a deformación en los huesos, y esto es lo que usted ve, digamos, en una condición como artritis reumática. Entonces, ahora, hablemos un poquito, y vamos a regresar a inflamación en unas imágenes más. Hablemos un poquito del cerebro, cuál es la influencia en expresión genética. Entonces, tenemos 50 o 70 trillones de células dispersados por todos lados, desde los que conforman los dedos en el pie, a los intestinos o las partes íntimas del hombre, o la lengua, el esófago, el cerebro, etc. Entonces, todas estas células contienen la misma expresión genética, la misma información genética. El cerebro ayuda a regular y asegurar que hay balance interno cada vez que hay un tipo de desbalance. Por eso el cerebro produce una serie de químicos que ayudan a sostener expresión genética correcta en el momento correcto. Porque voy a necesitar, si me golpeo, necesito yo ciertos genes que van a producir marcadores inflamatorios. ¿Sí? Cuando me estoy curando, necesito de este golpe, necesito genes que van a producir marcadores desinflamatorios. Entonces, el cerebro juega un rol en todas estas actividades en el cuerpo. ¿Sí? Hay químicos que se producen, hay hormonas que se producen en el cerebro también. Estos químicos, algunos mensajes, mandan mensajes al cuerpo a través de nervios o los manda a través de hormonas por la sangre. Entonces, en el cerebro, digamos, tiene una influencia muy grande. Este está constituido de neuronas, como 100 billones. Entonces, toda la acción que hay en el cuerpo va a depender de qué está pasando aquí. ¿Sí? Entonces, el cerebro no solamente, digamos, vigila que las actividades internas, recibiendo comunicación de cada parte del cuerpo, pero también responde a eso para ayudar a que regrese todo a su estado de balance. Lo indiqué, lo hace a través de químicos, para que estos químicos manden mensajes para que se exprese un gene en la célula o otro gene en la célula, o que se exprese un gene que produzca una hormona o que produzca alguna otra proteína. Entonces, y estas actividades también son influenciadas por la experiencia que recibimos del medio ambiente. Recibimos mensajes a través de sensores, los ojos, el olfato, el oído, y luego, de acuerdo a lo que interpretamos de lo que vemos, entonces químicos se producen que van a mandar mensajes al cuerpo para que haga una cosa o otra, una proteína o otra. ¿Sí? Si hay peligro, el cerebro manda mensajes para que haya más energía y manda mensajes a mis piernas para que corran rápido una vez que ya he tenido la intención de correr. O tal vez a mover mi brazo fuerte y tumbar al ladrón si alguien me está robando, ¿no? Entonces, todas estas son actividades genéticas, todas, desde las que se producen en el cerebro para iniciar la producción de neurotransmisores, hormonas, o la respuesta que hay en los músculos cuando se mueven para tirar al ladrón, ¿no? O a mis piernas para correr del ladrón. Entonces, todas estas actividades. Y en todos estos procesos, no solamente músculos y el cerebro, también son órganos envueltos para asegurar, digamos, que todas, digamos, las funciones ocurren para el momento. Si voy a dormir, es otro proceso. Si voy a leer, es otro proceso. Si voy a conversar con mi esposa, es otro. Pero también interpretación de lo que observo va a determinar qué tipo de químicos se producen. Si yo, al conversar con mi esposa, interpreto lo que ella dice y creo que es algo contra mí, entonces mi cerebro produce químicos que van a asegurarme que yo no me acerque a ella, que no la abrace. Y si yo continúo, digamos, con estos pensamientos, eventualmente, digamos, voy a distanciarme y voy a también inducir que mecanismos de estrés se produzcan. Entonces, mire, cuando hablamos del cerebro, hablamos de áreas. Esta región induce a que haya trabajo en el cuerpo para tomar la acción de la decisión que se toma. Esta región está relacionada con emociones y esta región son neuronas también que ayudan, digamos, en procesos cognitivos, procesar información, memoria, etc.
Y esta región aquí es la que controla, digamos, para asegurar que la interpretación es correcta, ¿no? Entonces, si hay estrés crónica, no de buena interpretación. Entonces, estos mecanismos se prenden para que usted viva condiciones fuertes y entonces va a tener muchos marcadores inflamatorios, mucha insulina circulando, mucho cortisol y después de unos 3, 5 o 30 años, alguna enfermedad. Ahora, procesos cognitivos que inician mutaciones. Este es el proceso. Pensamientos que no son constructivos, cualquiera. Críticas contra alguien, juicios, análisis, sobreanálisis, evaluaciones constantes sobre alguien más, yo mismo o cualquier otra etiqueta que doy a otros, ¿no? Juicios que, entonces comienzo, digamos, entreteniendo pensamientos no constructivos. Esto hace que se ponga alerta el cerebro. Va a haber un desbalance en la producción de neurotransmisores. Estos son químicos que ayudan a que el cuerpo esté sano. Esto conduce a producción de altos niveles de cortisol, insulina. Va a haber un desbalance hormonal. El sistema inmune se afecta. Población de la microbioma cambia. Es decir, las bacterias que viven en su intestino, que son esenciales para ayudar a que el cuerpo sostenga salud, cambia. Y de ahí vienen otras condiciones, ¿no? Puede venir, digamos, problemas autoinmunes, va a haber colitis o gastritis, estreñimientos, etc. ¿Okay? Y problemas también neurales, porque estas bacterias, digamos, que viven con nosotros. Desde el momento que usted nació, usted inoculó por la boca y se bañó con bacterias que van a estar en su cuerpo y van a ayudarle. Entonces, cualquier estado de desbalance induce, digamos, un cambio en la población de la microbioma y ahí viene la enfermedad también. Daños metabólicos se van a crear, altos niveles inflamatorios se producen. Entonces, esta es lo que vamos a hablar un poquito, el centro de toda enfermedad que haya, no importa cuál es, dolor de cabeza, presión elevada, caída del cabello, daños en la piel, colitis, estreñimiento, problemas en el estómago, acidez, problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, problemas de infecciones recurrentes, problemas autoinmunes como lupus o psoriasis, problemas hormonales, falta de líbidos, ¿okay? Irritabilidad, eso es inhabilidad de poder observar la realidad. ¿Okay? Todas estas son condiciones, digamos, inflamatorias. Ahora, normalmente inflamación es bueno, conduce a curación cuando hay un trauma. Si aquí tengo, por ejemplo, un daño, entonces ya está el daño aquí, y va a haber inflamación inmediatamente, son químicos, y luego un proceso de reparación. Entonces va a ver cómo comienza un proceso de reparación. Finalmente todo está corregido, estos marcadores inflamatorios ya se eliminan. ¿Sí? Cuando la inflamación crónica ocurre es diferente. Crónica es cuando constantemente yo estoy poniendo químicos inflamatorios al ambiente de la sangre. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, usted va a tener inflamación. Entonces, hay daño. Vamos a decir que la persona tiene sobrepeso. Bastante presión después de 10, 15 o 6 años. Que usted va a ver, digamos, daños y desgastes, porque estos son como amortiguadores, ¿no? Yo le he puesto mucho peso, mi cuerpo no está diseñado para más peso de la altura. Entonces, va a haber daños. Entonces, si esto, digamos, conduce a que hay mutaciones, porque hay presión, que mutaciones ocurren, digamos, inflamación comienza a haber, y entonces luego vienen, digamos, también células inmunes y eventualmente atacan el cuerpo. Y el dolor continúa, hay pérdida, digamos, del líquido sinovial. Vamos a ver también cómo cartílagos van desapareciéndose o se reducen en espacio. Entonces, en el lado derecho ve cómo cuando hay un daño, usted va a ver, digamos, inmediatamente la resolución, ¿no? Entonces, marcadores inflamatorios, digamos, comienzan a ayudar en la reparación. Entonces, esta es la solución y es directo. Y ya no pasa nada y todo está bien. Entonces, hay una reparación. Cuando hay inflamación crónica,
entonces va a haber, digamos, lo que se conoce como angiognosis, que también va a haber, va a infiltrarse, digamos, mononúcleo, infiltración, va a haber fibrosis. Todo esto es mutaciones. ¿Okay? En el caso de una infección, por ejemplo, si mi sistema inmune está malo y no reconoce, digamos, si puede eliminar esta infección, entonces la inflamación continúa. Y no es porque el virus tomó poder o era superior al virus que le cayó a mi hermano o a mi primo. El problema es que mi sistema inmune es malo. Entonces, esto puede iniciar, digamos, una serie de fibrosis, digamos, y puede haber pérdidas, digamos, de la función. Normalmente, digamos, el cuerpo va hacia el estado de curación, pero cuando es crónico, digamos, el problema es diferente, ¿no? Entonces, hay tipos de inflamación, unos que son leves, que se reparan, y otros que son crónicos. Entonces, hay tipos de reparación, hay unos que son resoluciones, otras que organización por fibrosis. Entonces, en todo caso, digamos, mutaciones lleva, digamos, inflamación. Toda enfermedad está relacionada, digamos, a un exceso de marcadores inflamatorios. Y como origen, digamos, es estrés crónico. Con eso terminamos nuestra presentación. Afortunadamente, el cuerpo puede curarse, hay soluciones. Si usted ha sido invitado y desea saber qué tipo de protocolos tenemos disponible para la condición en que esté, por favor llame al médico que lo invitó. Él le va a hacer que llene una forma de evaluación o llame al terapista o al distribuidor que le invitó para poder evaluar y entender, digamos, su condición y darle una solución de acuerdo, digamos, a la condición de mutación o crónica o cualquier enfermedad que contenga. Nuevamente, si le gustó esta presentación, por favor vaya a Fitoterapia Español, póngale un like para que podamos seguir extendiendo, digamos, estos seminarios y ayudando a otros a comprender mejor el origen de la enfermedad y cómo revertir estos daños. ¿Alguna pregunta, Renato? Doctor Renato. Sí, doctor, si las bacterias o virus se comportan como el ARN. ¿Aló? Si las bacterias o virus se comportan como el RNA. Sí, las bacterias no se comportan, pero los virus sí. Que si yo tengo una infección viral, que estos virus al entrar dentro de mis células van a tomar control del núcleo de las células para reproducirse ellas mismas. Entonces utilizan mi sistema para reproducción. Afortunadamente, estos virus son controlados y erradicados por las células inmunes. Las células inmunes en mi cuerpo tenemos como 13 trillones. La tenemos en todos lados. Cuando entra un virus, va a iniciar su proceso para la destrucción de este patógeno o este virus. Y pues dentro del proceso, la destrucción de esta infección puede durar una hora, unas 3 horas o 4, si su sistema inmune está óptimo. ¿Okay? Con síntomas muy leves de incomodidad en el cuerpo. Pero si el sistema inmune no es tan bueno, entonces va a haber problemas serios. No puede estar con virus, con infección viral 3, 4 días, tal vez una semana, digamos. Pero en todo caso, digamos, nuestro sistema inmune aprende, digamos, sobre la conformación molecular de estos virus y se guarda memoria. Entonces, la próxima vez que el virus quiere entrar, lo destruye muy rápido. Entonces, en cierta manera, digamos, exponerse a virus no es malo, porque permite, digamos, que nuestras células inmunes adquieran más conocimiento del medio externo. Ahora, virus, ellas también se mutan para crear un nuevo virus. Entonces, cada estación va a haber un nuevo virus. Que eso no significa que va a tener, digamos, daño. Que un virus puede crear una mutación, claro, un virus produce mutación, pero el sistema inmune destruye esa célula que ha sido, digamos, invadida por esta, digamos, infección viral. Entonces, esa célula no va a existir más,
va a desaparecer, porque la célula inmune va a destruirla y esa célula va a ser desmantelada y va a estar fuera de sus sistemas. Ahora, si las condiciones inmunes son no buenas, debido a que ha habido mucho estrés en el ser humano, en ese individuo por tiempo, entonces las infecciones continúan y hay virus que pueden, digamos, crear ciertas mutaciones que pueden, digamos, llegar a generar otras condiciones de salud. Pero el problema no es el virus, el problema en sí es nuestro sistema inmune anda tan mal que ustedes pueden darse cuenta, digamos, si hay estrés elevado en un individuo, digamos, estas condiciones, digamos, pueden persistir, digamos, al punto de que en ciertos casos podría producir alguna mutación, pero que va a generar, digamos, algún tipo de daño o enfermedad al individuo. Pero la solución, digamos, es asegurar que atiendo la raíz del problema, ¿no? Dice, cuando hay tantos marcadores inflamatorios y estrés crónico y sobrepeso, ¿por dónde se inicia? Bueno, en todo caso, lo primero que hay que hacer es evaluar la condición de la persona. Desafortunadamente, venimos con paradigmas, ¿no? O sea, vemos el daño en un lugar y pensamos que nuestro cuerpo es como un reloj, ¿no? Hay que cambiar esa parte. Hay que darle una píldora y con eso se atiende el problema. Entonces, esta no es como nuestro cuerpo funciona. Ustedes pudieron ver, digamos, en esta corta presentación, cómo hay efectos que van desde una región a otra más alejada del cuerpo, digamos, frente a estas condiciones. Entonces, hay que evaluar la condición y de acuerdo a eso, por ejemplo, si hay, marcadores inflamatorios elevados vienen por sobrepeso. Entonces, yo observo el peso de acuerdo a la estatura y eso me indica si hay un problema inflamatorio. Ya, si la persona está con sobrepeso, hay muchos marcadores inflamatorios circulando por la sangre. Luego miro la cantidad de horas que duerme. Si me está durmiendo interrumpidamente, yo sé que va a haber toxicidad en el cuerpo, lo cual va a traer más marcadores inflamatorios. Yo analizo, digamos, su condición emocional. Mucho estrés, hiperactivo, perfeccionista, digamos, o preocupado, o corajudo, lo que sea. Entonces ya sé que hay mucho estrés. Entonces va a haber bastante cortisol circulando por la sangre y esto va a producir más inflamación. Veo que la nutrición es mala, pues también va a haber, digamos, inflamación, porque, digamos, si usted come chatarra, voy a afectar la microbioma en los intestinos, las bacterias, voy a afectar células en los intestinos, voy a afectar células en el estómago, voy a afectar el hígado, voy a afectar otras partes. Entonces ya veo la nutrición, la cantidad de agua que consume, veo si hay actividad física o no. Entonces, si tengo todos estos factores, digamos, alineados en la evaluación, yo ya sé que hay muchos marcadores inflamatorios. Entonces, voy a tratar el peso y vamos a tener que corregir el daño metabólico. Entonces, voy a darle una solución para esto. Si hay problema del sueño, digamos, tenemos que tratar, digamos, la producción de melatonina, no dándole drogas, que hay soluciones, digamos, a través de fitoquímicos, de plantas naturales. Y luego, digamos, lo pongo en un plan para ayudar, digamos, a modificar estas condiciones. En lo que concierne a estrés, esto es complejo. Por eso hemos puesto, digamos, unas terapias cognitivas para que la persona pueda ir entendiendo por qué piensa como piensa, o hace lo que hace, o dice lo que dice. Cuando hay estrés crónico, ¿qué determina el órgano que se lesiona? Sí, mira, no hay específicos órganos, ¿no?, que son afectados de acuerdo al tipo de condición emocional. ¿Sí? Eso no es real. El pensar que, digamos, si yo soy corajudo, se me va a dañar el hígado o esto. Realmente, cualquier órgano puede ser afectado. Hay órganos que son más sensibles. Definitivamente, si yo soy perfeccionista, voy a tener mucha contracción de arterias. Entonces voy a tener potencialmente, digamos, un problema cardiovascular, que voy a tener, digamos, hipertensión.
Entonces va a haber rigidez en las arterias después de algunos años de vida así, ¿no? Probablemente tenga también alguna parálisis. Me puede venir si no corrijo esto. Parálisis facial o una parálisis en el cuerpo, tal vez. Estas cosas no ocurren de la noche a la mañana. ¿Sí? Si yo soy corajudo hoy día, y yo no voy a tener una parálisis hoy, ¿no? Que esto es algo que me puede tomar 20 años o 30 años o 10 años, dependiendo, digamos, qué más está pasando y qué tipo de otros comportamientos tengo. Si yo aumento eso alcohol o aumento cigarrillo o tomo café o no duermo bien, entonces yo voy a generar, digamos, un incremento en todas estas condiciones. Entonces, en lo que concierne, digamos, a qué órgano se daña, realmente puede ser cualquiera. ¿Okay? Hay que ver, digamos, qué más estoy haciendo. Si yo no camino, ¿qué? ¿Quién sabe? Puede ser los huesos o puede ser, digamos, el hígado. O al mismo tiempo que estoy teniendo, digamos, estrés. Puede ser que se afecte el sueño. O de repente, que no es el sueño, de repente se me comienza a dañar la piel. O tengo estreñimiento. Entonces, hay un múltiple posibilidades. Entonces, acuérdense, son 70 trillones de células. Y cada célula tiene mecanismo de protección y reparación. Y es muy probable que algunas células puedan lograr al máximo contener, digamos, todo este tsunami de problemas que estoy creando. Mientras que otras no, porque probablemente algún órgano está ayudando a contener el balance. ¿Okay? Entonces, el precio de mantener balance mientras vivo en este estilo de vida, que hace que siga saludable por años, pero finalmente los órganos que ayudaron a mantener balance truenan. Y de repente no es ni el hígado, tal vez fueron mis intestinos. Igual a mutaciones, colitis, o tal vez no fueron intestinos, tal vez fue el vaso. O probablemente, digamos, es mi estómago, o tal vez es mi cerebro, o probablemente mis arterias, o tal vez, digamos, algún otro daño neural, o el sistema inmune. ¿Qué es más agresivo, un virus o una bacteria? Mire, depende de mi condición interna. Hay dos cosas aquí. Porque de repente, todos en este cuarto, los que estamos aquí presentes, nos metemos en un lugar donde hay una infección viral. ¿Okay? Y aquellas personas que tienen, digamos, su sistema inmune malo, que para esas, los que están bien malos y tienen otras condiciones de salud, porque el cuerpo está tratando de corregir algo, digamos, porque tengo hígado grasoso. Y eso ya de por sí es una condición inflamatoria. Entonces tengo allí células inmunes tratando de ayudar y luego pues, el cuerpo está tratando de corregir esto y mi sistema inmune también está bajo. Entonces probablemente ese virus para mí va a ser tal vez hasta fatal. Mientras que los otras, 500 personas reciben el virus y no les pasa nada. A uno le da una gripe leve que digamos, se compone en 2 horas o 5 horas, a otra en un día, a otras en 2, otras que están menos buenos en el sistema, tal vez una semana, pero terminan corrigiéndolo. Entonces, realmente cuando se trata de virus o se trata, digamos, de bacterias, mucho infiere, digamos, cuál es la condición del individuo. Entonces, bacterias pueden ser fatales para una persona que está en una condición, digamos, extrema. Por ejemplo, ustedes pueden ver personas llegan al hospital con una serie de condiciones. Tienen una infección y se mueren. Y no se murieron de la razón por la que fueron. Entonces, combinación de un problema inmune que ya no es fuerte. La inflamación que hay por la razón por la que fue al hospital. Otros daños, estrés oxidativo en algunas regiones del cuerpo, otros problemas, digamos, en la cantidad de oxígeno que está entrando, digamos, otros problemas. Entonces esta persona llega y esa bacteria que literalmente hasta existe hasta en la piel, vive con la persona en los intestinos, penetra la sangre y no hay quien defienda. Entonces
esta bacteria termina matando a la persona en 2 días y luego 3 días, y los médicos ahí tratando de sostener la vida y finalmente truenan porque ya no hay por dónde, ¿no? Nos escribe una persona, dice, ¿de qué manera el estrés afecta la vesícula, por ejemplo? O sea, no entiendo por qué el estrés afecta a un órgano. Ok, bueno, estrés produce químicos, hormonas. O sea, no es nada más, es un sentimiento que está en su mente, ¿no? Producido por pensamientos que cuando no los tiene se suben a la nube. Estos son químicos. Estos químicos viajan por la sangre inmediatamente, muy rápido. Entonces conducen a la producción de mucho cortisol, que es una hormona que cuando está en altos niveles va a dañar algún órgano. Entonces así es como funciona, porque alrededor de esas células están estas hormonas influenciando tanto, digamos, modificaciones genéticas para mantenerse en protección en vez de reparación. Entonces ese es el proceso, ¿no? Y puede ser en su hígado o en su vesícula, o puede ser en la vejiga, ¿no? O tal vez en la uretra, o puede ser en la piel, o los testículos, o los ovarios, ¿no? Es ahí donde los virus y las bacterias aprovechan para que se generen infecciones o procesos inflamatorios o procesos donde la sangre se contamine, etc. Sí, puede ser en cualquier lugar. Particularmente, digamos, cuando hablamos, por ejemplo, si hablamos de los riñones, como los riñones están removiendo tóxicos. Si yo tengo problemas en la vejiga, porque hay algún tipo de ruptura, porque hay un problema ahí por exceso de inflamación, por estos marcadores inflamatorios o lo que sea. Entonces, como por ahí viajan tóxicos y como yo tengo bacterias que viven en mis partes íntimas, entonces este estado, digamos, de daño que hay, facilita la entrada de bacterias. Las bacterias tienen un lugar donde vivir, no van a entrar adentro a menos que las defensas no están buenas. Imagínese usted un castillo en la época medieval que tiene, digamos, una pared muy fuerte y tiene soldados arriba, digamos, listos para lanzar lanzas, y tiene, digamos, otros, y afuera tiene el enemigo. El enemigo nunca va a entrar ni a hacer daño, mientras, digamos, la fortaleza esté intacta. ¿Okay? Ahora, si se tumba la fortaleza, entonces ahí pueden entrar el enemigo fácilmente. Entonces las bacterias no piensan, hey, hay comida ahí adentro, vamos a comer, ¿no? Y entonces comienzan a crear la infección, ¿no? Entran dentro de la célula, se alimentan de la célula, se dividen y se dividen y se dividen, y luego, digamos, producen estas condiciones. Entonces yo tengo una sutura, digamos, en una región en la vejiga, que luego tengo, ocurre porque la toxicidad elevada y hay otras condiciones en la sangre que lleva nutrientes y tóxicos a las células en la vejiga. Hay una pequeña sutura, inflamación. Luego viene, ¿qué pasa? Hay daños. Bacterias que viven ahí cerca van a entrar y van a hacer fiesta. Y van a producir, digamos, insensibilidad allí, ¿no? En esa región. O en el estómago, o los intestinos. Usted ya tiene un alto nivel, tiene colitis, ¿no? ¿Qué va a pasar? No, ahí viven bacterias. Bacterias no van a hacer nada mientras su cuerpo está saludable, pero una vez que comienzan a haber interferencia, desorden, desorganización y ya no hay regulación, hay un desbalance inmunológico, entonces las paredes de ese castillo están abajo, ¿no? Entonces ahora nomás hay que entrar, digamos, y tomar posesión. Y eso es lo que las bacterias hacen. Son sus amigos afuera y contribuyen, pero cuando hay, digamos, la pared se cae, van a entrar. Y el único que puede tumbar la pared es usted mismo. Las bacterias no van nunca, digamos, a penetrar con el fin, digamos, de tratar de tomar control. Que su sistema de defensa no es bueno, o hay daños, o hay alguna otra condición, digamos, entonces viene, digamos, ese efecto. Usted lo puede ver claramente. Cuando se corta,
hay bacterias en la piel, van a entrar, pero afortunadamente usted tiene ahí que atrás de la piel tiene células inmunes que comienzan a matar bacterias, las destruyen, y pues luego de que la infección termine, pues está todo curado, sanado, y usted no tiene ningún problema más, está sano. Entonces, por eso es de que algunos órganos pierden energía y otros órganos ceden esa energía para el órgano que está siendo afectado, o el músculo o el tendón, y después tenemos una enfermedad generalizada en todo el cuerpo. Así es. Hay prioridades en el organismo. Entonces hay órganos que son esenciales. Esos órganos tienen que tener la cantidad de energía apropiada para poder ayudar a crear químicos que ayuden a sostener el resto del cuerpo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, tengo algún daño, si mi cerebro necesita prioridad, digamos, tener energía apropiada. Entonces, va a haber, digamos, donación y va a haber redirección de energía hacia el cerebro. Entonces, otras partes, digamos, va a limitarse la cantidad de energía. Entonces, o si hay un daño, por ejemplo, tengo cáncer. Entonces, tengo cáncer en una región. Voy a tener, digamos, células alrededor mío que van a ayudar a tratar de contener, digamos, esta condición, y van a cerrar las puertas, crear una defensa para contener el tumor en un área. Y eso se llama cáncer benigno. Significa que su cuerpo creó una digamos, tipo de pared, entonces el tumor nunca va a expandirse. Entonces, esto requiere energía. Entonces, en el momento que existe esta condición, energía va a ser redirigida a esa región para asegurar que la pared se construye y para sostener la pared todo el tiempo. Entonces, esto es bueno, pero al mismo tiempo, digamos, va a producirse una disminución de energía en otras áreas, pero una vez que la pared está construida, digamos, todo regresa bien. Ahora, si usted tiene mala nutrición, imagínense, digamos, se produce la pared, pero tal vez, digamos, se comprometa algún otro órgano, alguna otra parte, los músculos o los huesos o, yo qué sé, el páncreas o el hígado o alguna otra área, digamos, y esto con el tiempo lo vemos, digamos, como una condición que aparece súbitamente y me dice, bueno, ¿de dónde apareció esta enfermedad? Si yo no tenía problema en el hígado, mi problema eran los huesos, ¿qué pasó? Si mi problema era cáncer en los ovarios, ¿por qué razón yo tengo un problema en los discos en mi espalda, ¿no? O en los nervios en tal lugar? Ahora bien, ¿por qué recomienda usted que duerman 8 horas? ¿Esto qué tiene que ver con respecto a la salud? Bueno, el cuerpo está en constante trabajo. Entonces, el cuerpo necesita resetear todos los mecanismos. El mecanismo hormonal tiene que ser reseteado, el mecanismo neurológico, el mecanismo metabólico. Entonces, esto toma efecto mientras dormimos. Toma aproximadamente como 7 horas y media. Por otro lado, hay muchas células que se mueren durante el día. Ustedes se acuerdan de esa clase de mitosis. ¿Okay? Hay regeneración. Mis células no viven toda la vida, ¿no? Tienen que morirse cada cierto tiempo y luego, antes de morirse, se dividen para dejar una célula de reemplazo. La célula vieja ya es tóxico, tiene que ser removida. Ese mecanismo de detoxificación, desmantelar las células muertas, ocurre mientras duerme. Y si usted duerme 5 horas o 4 horas o duerme 8 horas, pero tiene interrupciones constantes, usted está interrumpiendo estas fases durante el sueño que permiten que todas estos mecanismos funcionen para que yo me despierte sano al día siguiente. Entonces, si hay interrupción es un problema, hay que atender el sueño, ¿no? Si hay tóxicos, va a haber mucha inflamación. Si, por ejemplo, dormir 5 horas y toma como 7 horas remover todas las células muertas del día anterior, desmantelarlas y remover tóxicos,
Entonces, dormir 5 horas voy a dejar tóxicos en el cuerpo que eventualmente van a producir, digamos, una condición inflamatoria. Ya no tengo más preguntas de este lado, doctor. Aquí tengo una pregunta que me viene de alguien. Dice, ¿por qué cuando yo uso el inmune me da muchísimo sueño? Ok. Algunos de los fitoquímicos del fitoinmune induce, digamos, a relajación, digamos, de los sistemas inmunológicos, y esto, digamos, si ha habido atraso en sueño, digamos, va a ayudar a que tal vez usted sienta un poquito de sueño. Quiero dejar quiero que vean esto, permítanme antes de que se vayan. Concluimos con eso, con este video. Quiero que lo vean, para que vean cómo todos los procesos que inducen, digamos, a mantener a mantener activación de los genes correctos, digamos, vienen por mecanismos externos a la célula y también internos. Se ve este pequeño video. Si esta es la parte externa de las células, tienen proteínas. Estas proteínas, digamos, literalmente son las que se comunican con lo que viaja en la sangre, hormonas o marcadores inflamatorios o nutrientes. Entonces, toda la piel de las células, o membrana, como se llama, contiene, digamos, una serie de químicos y muchas de estos receptores, muchas proteínas. Hay miles y miles. Entonces, aquí se tocó con alguien activó aquí y se activa adentro. Viene aquí, el ligand, que es una señal, puede ser una hormona o puede ser un nutriente. ¿Okay? Entonces, ve cómo activa, se produce activación. Y vamos a ver nuevamente que se mueven proteínas. Este es un ejemplo, es una imagen nomás. Son herramientas, no son herramientas, son proteínas. Entonces hay actividad, ¿no? Viene uno, y esto ocurre, digamos, miles de veces por segundo. Entonces entran las proteínas, entran los nutrientes o entran lo que hay que entrar. Entonces hay influencia de todo lo que está en la sangre internamente hacia las células. Y esto se ve como actividad se ocurre. Todos estos químicos, sean nutrientes de alimentos o sea hormonas, digamos, influyen para actividad internas en cada una de sus células. Son signos, son señalizaciones. Aquí estas son proteínas, estas son proteínas, estas son proteínas. Vamos a ver ya en general. Este es el núcleo y aquí hay genes. Vamos a ver qué pasa. Es muy rápido cómo se mueven. Hay lo que se llama transducción, significa mensajes. Estos son proteínas de las membranas, diferentes tipos de proteínas. Entonces vamos a ver el efecto. Por fuera viene algo, ¿se ve? Manda mensaje, la señal. Actividad acá, mensaje a otro lado, mensaje acá. ¿Sí? Comportamiento cambia. Entonces comienza a ver actividades, ¿no? Vamos a ver más adelante. Esto es muy rápido, ¿no? Ahorita es muy lento. Corre muy rápido. Esto nomás es un video, ¿no? Es muy complejo. ¿Sí? Aquí hay comportamiento, mensaje aquí, proteínas, mensaje acá, proteínas, mensaje acá adentro. Entonces ahora va a ver, ya comienza la actividad genética. ¿Sí? La actividad genética no comienza hasta que el mensaje viene, de afuera o de adentro. Ese es un control de genes. Por eso es que genes solos no son los que inducen a la producción de proteínas. Tiene que haber mensajes desde afuera. Aquí estamos en el núcleo. Tenemos diferentes cromosomas, hablamos, son paquetes de genes. Vamos a ver, tal vez uno de esos manda mensaje a uno de estos genes. Vamos a decir, es este cromosoma. ¿Okay? Cromosomas tienen genes y también diferentes proteínas. Vamos a ver una sección de esto más adelante. Entonces vamos a ir viendo. Nuevamente esto es lento porque aquí está. Vemos la sección, la señal llegó. Mira, aquí hay proteínas. ¿Okay? Entonces estas proteínas que están pegadas a los genes se abren. Cuando dice. Y exponen el gene que va a ser copiado. Está listo para copiárselo.
la copia ocurre, la copia se va, transportado por otra proteína. Se cierra esto, no se activa. Nuevamente hagamos que viene el mensaje, se abre, se copia, se lleva, digamos, la proteína, la copia hacia el lugar donde se va a fabricar la proteína. Se cierra nuevamente. Otra vez, mira aquí, llega el mensaje, se abre, se copia la sección y luego eso viaja para producir, digamos, la proteína que produce. Entonces, como puede ver, digamos, esto es algo que ocurre constantemente, digamos, en la célula en el cuerpo. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Esperamos que esta sesión haya sido de su agrado. Afortunadamente el cuerpo puede curarse, la mente puede curarse. Esperamos que tengan, digamos, un muy lindo fin de semana. Si desean más preguntas, escríbanle al doctor que le invitó, o al terapista o al distribuidor de fitoterapia. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctor? Bueno, creo que el doctor ya cerró su... Bueno, pues nada más decirles que el sábado continuamos con nuestras terapias cognitivas. Que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias.